Bien, vamos a leer nuestras escrituras. Por favor, abran Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Qué lindo es nuestro Señor Jesús. ¿Sí le aman a nuestro Señor? Él ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestra vida. Nos ha dado tanto. ¿Recuerdan los versículos que hemos estado leyendo? Primera de Tesalonicenses 4, versículo del 13 al 18. Adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Continuamos en la serie titulada El fin de los tiempos, serie compuesta de 7 estudios y un estudio previo que sirve como plataforma. Estamos entrando en el cuarto tema de esta serie y el tema de hoy lleva como título La cena de las bodas del Cordero. Hasta el tema de hoy, los temas que se han predicado son plataforma, el advenimiento de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Siendo que en los temas anteriores ya hemos mencionado algunos puntos sobresalientes sobre el tema de hoy, como cómo va a ser recogida la iglesia, que será recogida en 3 fases, en qué fecha será recogida, cuánto tiempo va a estar la iglesia en esa celebración. Todos esos puntos ya fueron mencionados en los temas anteriores, no va a ser necesario tocar nuevamente estos puntos, sino que nos vamos a enfocar concretamente a 2 aspectos significativos en esta celebración de las bodas del Cordero. 2 aspectos. Una sería el tipo de celebración. 2, la figura del casamiento. Nos vamos a concentrar en estos 2 aspectos relacionados a las bodas y es donde vamos a profundizar en nuestro estudio. Bien, comencemos con el tipo de celebración. Nosotros, la iglesia novia, porque recuerdan ustedes que está la iglesia hijos de Dios, pero en este evento solamente participa la iglesia novia. No seremos llevados por Cristo en un arrebatamiento al cielo para un casamiento. No seremos llevados al cielo a un casamiento, no vamos a celebrar ningún casamiento, ninguna ceremonia matrimonial, sino que vamos a celebrar una fiesta en la cual habrá una cena de conmemoración. Es a lo que vamos al cielo. Vamos a celebrar una fiesta donde habrá una cena de conmemoración, porque el casamiento de Cristo y su iglesia para esa fecha ya se realizó aquí en la tierra. La iglesia de Cristo y Cristo se casan aquí en la tierra y no en el cielo. Nosotros vamos solo a una celebración donde va a haber una conmemoración, la cual se celebrará con una cena. Entonces podemos decir que el casamiento de las bodas es en la tierra y la cena de las bodas es en el cielo.
Muchos cristianos no tienen esto en claro y piensan que vamos a ir al cielo a casarnos con Cristo. Y la confusión se da en la interpretación de la palabra bodas. Ahí es donde tanto doctrinalmente como en su mente guardan la esperanza de un día ir al cielo a casarse con el Señor. Pero el problema es que interpretan el concepto de bodas como un equivalente a ceremonia matrimonial, mientras que bodas encierra tanto ceremonia como banquete o como celebración. Lo podemos ver aún en el lenguaje coloquial, por lo menos aquí en Occidente, cuando alguien va a un casamiento, aunque no haya llegado a la ceremonia, que es lo que solía pasar cuando éramos católicos, ¿verdad? No llegábamos a misa, pero llegábamos al mole, al baile, al brindis y a lo demás. Bueno, cualquier coincidencia es mera casualidad. Entonces, aunque no llegábamos a la ceremonia, al casamiento por la iglesia, pero llegábamos al banquete y al día siguiente alguien nos preguntaba, ¿a dónde fuiste ayer? Bueno, fui a una boda. Porque el concepto boda abarca tanto ceremonia de casamiento como el banquete. Y ahí es donde muchos, al leer acerca de las bodas, creen equivocadamente que la iglesia subirá al cielo a casarse con Cristo. No, la iglesia antes de que suba, ya se va casada de esta tierra. Y llegamos concretamente a la pachanga celestial. Llegamos a celebrar la fiesta, habrá cena. También por ahí mencioné algo de esto en los temas anteriores, tratar de esfumar ese pensamiento equivocado de que llegaremos al cielo a sentarnos en una nubecita, se nos reparte a todos un arpa y ahí vamos a estar tristeando, tocando. No, si es unas bodas, ¿qué es lo que hay en unas bodas? Hay música, hay una orquesta, hay baile, hay brindis, hay comida. Es a lo que vamos al cielo. Y es que lamentablemente se forma un concepto equivocado en base a actitudes ceremoniales de los conventos, de las monjitas, de la orden de los franciscanos. Si usted recuerda en la película de Martín Lutero cómo estaban cantando los salmos, los agustinos, estaban todos ahí enclaustrados en una cajita y estaban así, entonces se ve la situación muy aburrida ir al cielo así. Pero no. ¿Cuántos llegaron a ir a una boda antes de ser cristianos y la pasaron súper? Esa vez que te pusiste hasta atrás, hiciste el ridículo, te caíste y vomitaste, ¿te acuerdas? Ok, a las pachangas se va a divertirse, a disfrutar. Entonces vamos al cielo. Lo único, sí quiero decirles para los alcohólicos y los bailadores y los que les gusta la cumbia, eso sí no va a haber allá. Nuestra celebración va a ser de otra forma. Dile al de al lado, lo siento por ti. Así es que hay esa equivocación del concepto bodas. Dicen, es que va a haber una boda en el cielo, vamos a ir a casarnos. No, bodas encierra tanto ceremonia como banquete o cena o comida o lo que es el convivio. Vamos a verificar esto y entenderlo bien al leer Apocalipsis 19. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 19 solamente del verso 6 al verso 9. Dice Apocalipsis 19, 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Para ratificar esto que estoy mencionando, sobre estas dos cosas importantes de diferenciar lo que es la ceremonia de lo que es la celebración, en este pasaje que acabamos de leer voy a sobresaltar dos cosas que van a confirmar, van a ratificar mi interpretación. Voy a sobresaltar lo que es el parentesco y la traducción de la Biblia. El parentesco y la traducción de la Biblia. Para poner cuidado en el parentesco vamos a leer nuevamente el verso 7. Lea por favor el verso 7. Es más, léanlo por favor todos juntos. Solo el verso 7. Adelante. Bueno, si comparamos el verso 7 con el verso 9, en el verso 7 no aparece la palabra cena, solo aparece la palabra bodas. Y en el verso 9 sí aparece la palabra cena. Entonces, en el verso 7 va a notar usted que dice allí: y su esposa se ha preparado. Quiere decir que para la fecha en que este evento se celebra, la iglesia ya es esposa, no es novia. Subió de esta tierra como esposa y llegó al cielo como esposa. No es que va a llegar y allá en el cielo se convertirá en esposa, sino que el casamiento se dio aquí en la tierra. Y es por eso que sube la iglesia, porque es esposa. Si ustedes recuerdan el tema anterior, los hijos se quedan a la gran tribulación. Si pensamos incluso en un matrimonio de alguna pareja donde alguno de ellos ya tenga hijos, bueno, yo creo que en el altar no se presentan los hijos, ellos se quedan atrás. En el altar solo está la esposa y el esposo. A la luna de miel, ¿quiénes se van? A ver, ni los escuincles se cuelan, es esposo y esposa. El Señor viene por la esposa solamente. Así es que para este tiempo, aquí dice claramente el verso 7 que la esposa se ha preparado. Ahora, otro punto interesante, en el versículo 7, en nuestra traducción, Reina Valera 1960, Casiodoro falló en la traducción, no hizo una traducción exacta, no que está mal, más bien diríamos que está incompleta. La traducción de Casiodoro y la revisión de Cipriano, porque fue Cipriano quien revisó la traducción de Casiodoro de Reina, también se le pasó por alto un punto importante. Él en el verso 7 solo traduce la palabra cena, pero yo tengo aquí lo que es la Biblia en griego, y la Biblia en griego sí aparece una palabra que les faltó a estos caballeros. La traducción del verso 7 de la Biblia en griego dice así: estemos regocijando y estemos muy alegres, y daremos el esplendor a Él, porque vino la fiesta de bodas. Es como se traduce del griego original. Vino la fiesta de bodas de el Cordero y la esposa, de Él preparó a sí misma. Así es como dice la traducción original. Así es que tenemos que entender que este tipo de, no errores de traducción, sino diferencias de traducción, no nos permiten comprender detalles importantes como el que estamos analizando. El verso 9 nos dice que habrá una cena, y el verso 7, en una traducción correcta, nos dice que habrá una fiesta. Así es que la ceremonia es en la tierra y el pachangón es en el cielo. La fiesta, las bodas, todo lo que va a haber es en el cielo. Con esto queda confirmado que vamos entonces a una celebración y a una cena. ¿Quién estará ahí en ese banquete?
solamente aquellos que se casaron con Cristo. Repita después de mí, solamente los que se casaron con Cristo. Nadie más puede subir. Yo sé que las iglesias modernas cristianas se están preparando para subir, pero se les está olvidando algo bien importante. Tienen que estar casadas. Solamente quien se case con Cristo puede subir. De otra manera sería como aquí en lo terrenal, cuando dos parejas recién casadas se están preparando para la luna de miel, y uno que otro colado quiere irse con ellos, ya está haciendo sus maletas, pues le van a decir, espérate, solamente se va a la casada. Y la iglesia que se case es la única que sube a esa ceremonia, porque es la celebración de lo que ya sucedió aquí en la tierra. Y para esto sabemos que tanto en lo espiritual como en lo natural, para que la novia se pueda presentar en el altar, ¿qué es lo que necesita? Hay algo que no se puede olvidar: el vestido de bodas. Quizás por las carreras la novia se le olvide el tocado, quizás el velo, ¿por qué no? Quizás se le olvide el lazo, algo se le olvida a las carreras, quizás llegue tarde, pero lo que sí es cierto es que no se puede presentar una novia sin vestido de bodas. El vestido es imprescindible, es forzoso para el casamiento. Pues así como es de estricto este requisito en lo natural, lo es en lo espiritual. ¿Cuántos quieren estar en el banquete de bodas? Levanten la mano. Levántela, yo sé que ya me captó mi trampa, pero aún así levántela. Usted quiere estar, yo quiero estar, pero el vestido. Necesitamos el vestido de bodas para poder llegar a ese casamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que necesitamos el vestido para irnos a casar con Cristo al cielo? ¿Están de acuerdo? Falso. Nadie se va a casar al cielo. Dile al de al lado, no te lo están diciendo. No vamos al cielo a casarnos, necesitas el vestido para casarte aquí en la tierra. Y ya casada, subes al cielo. Veamos bíblicamente cómo es que nadie puede entrar a una celebración de bodas sin vestido. Abra Mateo 22, por favor. Mateo 22, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿A quién se la hizo? Muy bien. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando de la fiesta solamente. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto fue lo que sucedió con los judíos que rechazaron la invitación. Entonces dijo a sus siervos, en este caso a los predicadores: las bodas a la verdad estaban preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados. Estamos sentados en este edificio, aproximadamente 120 personas, somos los llamados, pero de estos 120, solo pocos serán escogidos. ¿Y en qué se basará la escogencia? El vestido de bodas. Hallaron a uno que no tenía el vestido de bodas y le dijeron: ¿cómo es que te colaste? Quizás en tus experiencias también pasadas de ese tipo de fiestas, por ahí te metías. Porque ya ve que en algunas bodas hacen la invitación con el número de personas que pueden entrar. Pero éramos tan astutos que por ahí, nada más voy al baño, ya me salgo. Y ya terminaba la fiesta y salías todo borracho. Entonces, en aquellas te podías colar, pero aquí no, nadie se va a colar. Porque aquí agarraron a uno y no traía el vestido, fue lo primero que se identificó: no tiene vestido. Así es que átenlo, amárrenlo, y al lloro y crujir de dientes. Cada que usted lea en los evangelios lloro y crujir de dientes se refiere a la gran tribulación. Es a donde van todos aquellos que no alcanzan su vestido de bodas. Ayúdanos, Señor. ¿Cómo adquieres este vestido de bodas? No se venden en las tiendas para novias. Este vestido de novia o de bodas lo tienes que ir confeccionando tú mismo. Tú tienes que cortarlo, tú tienes que coserlo, tú tienes que bordar tu propio vestido. Cada uno se construye su vestido de bodas. ¿Qué tela necesitas usar? La tela con la que se construye este vestido es lino fino. Y el lino representa la santidad y las acciones justas. Repitan: el lino representa la santidad. Más fuerte. El lino representa la santidad y las acciones justas. ¿Todo junto? El lino representa la santidad y las acciones justas. Si tú tienes que confeccionar tu vestido, recuerda, no puedes hacerlo de cualquier jerga vieja que encuentres, tiene que ser de lino fino. Y el lino fino son acciones justas y santidad. Otra vez Apocalipsis 19. Vamos a confirmarlo por la Biblia. Dice el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, o démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella es la que se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que tu vestido de boda, que debe de ser de lino fino, son acciones justas. Pero yo me pregunto, ¿qué de justo tiene el que un cristiano que tiene empleados le retenga su salario a los empleados en lugar de pagarles? ¿Creen que eso sea justo? ¿Qué de justo tiene el que un cristiano pida dinero prestado y no quiera pagar? Y se ande escondiendo y perjudique a otros. ¿Se le hace a usted eso justo? ¿Se le hace justo que una mujer cristiana provoque a otros hombres con su manera de vestir, usando ropa extremadamente apretada, escotada, y que con ese tipo de vestimenta cause que otros hombres la codicien y caigan en adulterio mental? Esas son acciones justas. Más bien,
Esas acciones no están vistiendo al cristiano, están desvistiendo al cristiano. Las acciones día con día que haces, te visten o te desvisten. Porque habrá una iglesia vestida de boda y habrá una iglesia desnuda. Pase el capítulo 3 de Apocalipsis, por favor. Dice en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Escuche bien, no tu religión, tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A los ojos de Dios, por las obras malas que está practicando ese cristiano, está desnudo. Así es que en nuestro vivir diario, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, tus acciones te visten y tus acciones te desvisten. Obviamente, si eres un mentiroso, si arreglas tus problemas con mentiras, estás desnudo. Pero aquel que vive y habla palabra de verdad, se está confeccionando su vestido de bodas. Quizás el decir la verdad le va a causar problemas con la pareja, le va a causar problemas con el patrón, le va a causar problemas con el vecino, pero él sabe que es un cristiano y no puede mentir. Así es que tiene que decir la verdad, y en el momento en que se para firme y dice: las cosas son así, ya le pusiste ahí algo a tu vestido. ¿Alaban a Dios? En el momento en que arreglas las cosas insultando a otros, gritándoles, humillando a la familia, como suelen hacer los esposos, por cuanto tienen el sartén por el mango, pues les gusta insultar, gritar, callar a todos: yo soy el que mando. Te estás encuerando, amigo. Te estás desnudando. Tus acciones te visten o te desvisten. Y aunque sea un grupo muy pequeño, hay una iglesia, quizás no sea ni de aquí, pero hay una iglesia que está confeccionando su vestido de bodas. Ellos resplandecen por su comportamiento. Acciones justas, dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Lino fino, con el que la novia se está vistiendo de bodas. Con razón, la parábola dice: muchos son llamados, vengan, hay una boda en el cielo. Y pues todos nos animamos. Qué suave. ¿Cuándo va a venir Cristo? Ya mero viene. Pero luego viene el requisito: pero tienes que entrar vestido de bodas. ¿Por qué cree usted? Esto suele notarlo mucho un pastor. ¿Por qué cree usted de que de tantas personas que les hablamos el Evangelio, les hablamos sobre la Biblia, no quieren ser cristianos? No les interesa el cristianismo porque saben que tienen que renunciar a la clase de vida que llevan. Y como les gusta vivir en el pecado, les gusta la suciedad. ¿Por qué? Porque yo compartía en esta semana que visité una familia que el pecado siempre es placentero. Siempre va a agasajar nuestra carne el pecado. Y negarle a la carne el pecado es doloroso. Pero si queremos vestirnos, el requisito es lino fino. No hay otra tela que le puedas poner a tu vestido. Tiene que ser acciones justas de los santos. Tienen ahí en su costurero o en su telar, ¿tienen lino fino o
o no se han preocupado por adquirir lino fino. ¿Cuántas acciones justas hiciste ayer? Pasaste por la calle y viste una persona que necesitaba ayuda y no te detuviste, como aquel sacerdote y aquel levita de la parábola del buen samaritano, que pasaron de largo. ¿Viste la necesidad y no te detuviste? ¿Dónde están las acciones justas? Día con día nosotros se nos da la oportunidad. Dios acomoda las circunstancias para hacer una acción justa, porque Él sabe que no podemos llegar al altar sin vestido. Alaban a Dios. Así es que el día de mañana que te levantes, inmediatamente tienes que pensar, Señor, hoy le voy a añadir un poco más a mi vestido. Acomoda las circunstancias para portarme rectamente. Hacer lo que sea justo, y ni siquiera necesitamos a Dios para que muchas veces califique nuestras acciones como justas o injustas. ¿Qué tiene de justo que un cristiano esté peleándose con todos y reclamando? Eso no tiene nada de justo. Cualquier pecador pudiera decirle, mire el aleluyo, se enoja y reclama y pelea. Tenemos... Hasta una persona nueva nos podría calificar nuestras acciones, pero no es necesario. ¿Alaban a Dios? Así es que yo sé que ya estabas bien alborotado, ya habías por ahí comprado tu bolsa de confeti, los gorritos para la boda. No hay boda, amigo. Primero tu vestido. Primero ocúpate de tu vestido, porque si no, como dice el refrán, te vas a quedar vestido pero aquí te vas a quedar encuerado y alborotado. Dile al de al lado, ya te cacharon. Muy bien, esa es la parte de la vestimenta. Ahora vamos a pasar al aspecto de la figura del casamiento. Hay una figura, o hay muchas figuras en la Biblia, pero he escogido una para este estudio, la figura del casamiento. Pablo fue quien usó en 2 cartas la analogía del matrimonio natural para enseñarnos detalles pequeños pero importantes del casamiento espiritual. Si ustedes recuerdan, no está todo escrito o descrito literalmente. Hay cosas simbólicas, hay algunas que las aprendemos por medio de la sombra, y es lo que hace el apóstol Pablo. Sus cartas, igual que la de Santiago, de Pedro, de Judas, las cartas de los apóstoles eran enriquecidas con simbología, con representaciones, con sombras. Y el apóstol Pablo, para querer enseñarnos cómo se va a casar Cristo con la iglesia, entonces toma el matrimonio natural y hace una analogía en sus cartas, y luego nos dice, mira, así como fue en lo natural, así va a ser en lo espiritual. Y de ahí vamos a obtener otros requisitos. Vamos a ver, son 2 cartas donde Pablo hace esta analogía. La primera vamos a leerla en Efesios 5. ¿Le dan la gloria a Cristo? Vamos a comenzar con el versículo 21. Vamos a comenzar con el verso 21, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Pueden decir amén, hermanas? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. Estaba leyendo la Biblia de las hermanas, la versión según las hermanas del Tabernáculo Jesucristo. A ver, vuelvo a leer el 24 porque me equivoqué. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
¿Pueden decir amén, varones? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pero nadie se aborreció, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Vea cómo al terminar Pablo su analogía, cómo Pablo al terminar su descripción del compromiso que hay en la pareja, la mujer se tiene que sujetar al marido, el marido tiene que amar a la mujer, se tiene que entregar por ella. Después de hablar del rol de ambos, entonces aplica la analogía. Mas todo esto que yo acabo de mencionar, lo digo por Cristo y su iglesia. Y nos da también una interesante referencia en el verso 31. El apóstol Pablo nos está mandando hasta el Génesis capítulo 2, donde aparece la primer pareja de toda la Biblia que se casa. Ustedes que ya tienen años leyendo la Biblia, recuerda que esa cita que está citando Pablo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es de Génesis capítulo 2, el primer casamiento. La otra escritura que Pablo nos da como analogía es 1 Corintios 6. Dice el verso 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Otra vez nos remite a Génesis 2. Los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Interesante. Interesante que el apóstol tome este pasaje del casamiento de Adán y Eva para llevarnos una enseñanza a la iglesia. ¿Cómo será el casamiento de Cristo con su iglesia? Como lo fue el casamiento de Adán y Eva. Ahora, aunque él da las referencias, no entra en detalles. Para eso estamos nosotros los predicadores. Para poder entrar en detalles, vayamos directamente al pasaje que lee Pablo, o que cita Pablo, que es Génesis 2, por favor. Génesis 2, verso 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, les describo el orden en que se dio el casamiento de Adán y Eva en base a lo que acabamos de leer. El orden fue el siguiente: a Adán lo durmieron, una vez dormido le abrieron su costado y de su costado le sacaron una parte para formarle una esposa, en específico una costilla.
Una vez que Adán tuvo su esposa, una vez que la tuvo, se unió a ella. Este es el proceso completo. Primero dormir al novio, abrir el costado, sacar del costado una esposa, y una vez que está la esposa, unirse a la esposa. Dios nos enseñó este proceso de esta boda en Adán y Eva, porque de la misma manera Dios le iba a preparar a su hijo una esposa. Dios le iba a preparar a Cristo una iglesia para que se casara con él. El mismo proceso que se vio en el casamiento de Adán y Eva se va a repetir en nosotros, los que somos la esposa. Primero, nuestro Adán, Cristo, que por cierto el apóstol Pablo así le llama, en 1 Corintios 15, le llama el segundo Adán. Nuestro Cristo tuvo que ser dormido en el Calvario. Allí Cristo llega a la cruz, muere, duerme. Después un soldado romano toma una lanza y le abre su costado. Y de ese costado salen dos elementos, de los cuales Dios usaría estos dos elementos para ser la esposa de Cristo. ¿Alaban a Dios? Abran San Juan 19. Vamos a leer del 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y luego en el 35 dice Juan, y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Juan nos está diciendo que ve salir del costado de Jesús dos elementos, agua y sangre. Esos dos elementos son los que Dios usaría para formarle una esposa a Cristo. Agua, el bautismo en agua. Sangre, la santificación que el cristiano obtiene por medio de la sangre de Cristo. Estos dos elementos son necesarios para formar una esposa. Por eso cuando llegaste por primera vez al cristianismo y desconocías que el bautismo de bebé que te aplicaron cuando eras católico no es bíblico, descubriste que no hay ninguna Biblia, ni siquiera la Biblia católica, que enseñe que los bebés se deben de bautizar, porque el bautismo en agua es para perdón de pecados. Cuando tú descubriste esto, descubriste que necesitabas bautizarte, y es que era imprescindible. ¿Para qué? Para que seas parte de esa esposa, porque de ese costado, de esos dos elementos, la iglesia será formada para prepararse como esposa. Bautismo en agua, y pues ni modo a bautizarse. Yo sé que chocó con nuestras ideas, con nuestras tradiciones, pero cuando lo pudimos ver en la Biblia comprendimos que aquella enseñanza estaba equivocada, nos apegamos al bautismo de la Biblia y entonces fue cuando tuvimos el primer elemento para calificar como esposa. ¿Cuántos ya están bautizados correctamente como adultos en agua para perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo? Levanten la mano. Usted ya tiene el primer elemento que forma esta esposa sobre usted, el agua. Pero no solo salió agua, ¿qué salió? Entonces, con esa sangre es con lo que la iglesia en sus oraciones constantemente se está santificando, está librándose
de los vicios, porque cuando llegamos al cristianismo, llegamos con tantos vicios, algunos con más que otros, los más comunes, los más normales o aceptables en la sociedad, porque ya son normales. El alcoholismo, a pesar de que destruye infinidad de hogares, de matrimonios, a pesar de que es un detonador de la violencia en el hogar, ya es normal. Es más, ya hasta se felicita, se aplaude o hasta causa gracia. Ay, si lo hubieras visto cómo venía, se venía cayendo de borracho, como si fuera algo gracioso. Bueno, ellos aplauden su pecado, normalizan su vida de pecado, pero cuando Dios nos hizo ver que esas cosas estaban mal, entonces la pregunta que viene en nosotros: ¿y cómo me libro de ellas? ¿Cómo me quito esos vicios arraigados? Por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia el pecado, limpia el corazón del ser humano, transforma la vida de las personas. Bendita sangre. Así es que se requería bautismo en agua y la sangre de Cristo para poder ser candidatos, no todavía de esposa, pero sí para ser candidatos para ser la esposa de Cristo. ¿Alaban a Dios? Sin embargo, bautizados en agua correctamente en el nombre de Jesús y totalmente santificados, porque no va a ser una santificación a medias, hermanos. No va a ser: yo ya dejé algunas cosas, hermano, yo ya no fumo, ya no robo, ya no maldigo, bueno, de vez en cuando se me sale una chiquita, ya no hago esto. No va a ser parcial la santificación, tiene que ser una santificación total. Dile al de al lado: te tienes que santificar totalmente. Muy bien, supongamos que ustedes ya se esforzaron, ya han santificado su vida. ¿Sí están trabajando en santificar su vida día con día? Estamos esforzándonos, estamos clamando a Dios en oración para que nos quite ciertas cosas, para que nos ayude a hacer otras que debemos de hacer como cristianos. Estamos santificándonos. Pero aunque llegáramos a una total santificación, todavía no somos esposas. Porque el proceso de Adán y Eva nos enseña algo importantísimo, y esto es la consumación del matrimonio. La consumación del matrimonio no se da en el altar. Sorpresa. Pero ustedes no están completamente casados cuando salen de la iglesia. No se da en el banquete. Ahí no se consuma el matrimonio. El matrimonio queda totalmente consumado cuando el hombre se une a su mujer carnalmente y en la intimidad ella se funde con él en su carne. En ese momento el matrimonio queda sellado y consumado, porque así nos lo describe Génesis 2. Y entonces, una vez que Dios le sacó a esa esposa, Adán se unió a ella, y cuando se unió, entonces vinieron a ser una sola carne. Así es que tiene que haber una unión después de esa santificación, una unión espiritual, porque claro está que con la pareja uno se une en la carne, pero con Dios uno nada más puede unirse en el espíritu. ¿Alaban a Dios? Vamos a recordar, Pablo ya no lo dijo, pero leámoslo nuevamente, 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o de una denominación. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une
al Señor, un espíritu es con Él. Así es que, una vez bautizado en agua, una vez santificado, todavía no nos hemos casado. Ya empezó el casamiento, pero todavía no estamos totalmente casados. La consumación de ese casamiento es hasta que tu espíritu, mi espíritu, se una con el espíritu del Señor. Y esa unión, en nuestras iglesias del mensaje, la conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia de Pentecostés fue bautizada en agua, Hechos 2:38 en adelante. La iglesia de Pentecostés fue santificada. Podemos ver los milagros y las maravillas que se hacían en esa iglesia. Pero la iglesia de Pentecostés se convirtió en esposa cuando en Hechos 2:1 en adelante, de 1 al 4 para ser más específico, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahí esa iglesia fue esposa. Antes del bautismo del Espíritu Santo solo eran candidatos a ser esposa. Y usted sabe que el camino del esfuerzo, del trayecto de la candidatura a postularse en cualquier cargo, pensemos en la presidencia, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué le pasó a Colosio? Ya se sentía presidente, ya casi era presidente, pero no fue presidente. Y quizás también te pueda pasar a ti. Casi eres esposa, ya limpié mi vida, ya dejé muchas cosas. Ciertamente yo soy la esposa del Cordero. Y cada que se habla de la esposa del Cordero en el culto levantas la mano. Amén, aleluya. Pero ¿qué crees? Que aún totalmente santificado, mientras no te unas al Señor, mientras el Espíritu de Cristo no se una a tu espíritu, todavía no se consuma el matrimonio. Esto nos debe de alertar, no confiar, porque va a haber algunos que van a llegar muy cerca, pero van a fallar y no van a formar parte de esa esposa. El vestido se quedó a medias. ¿Y qué crees? Que no te puedes ir a casar con tenis, ni con short, ni con blusa. ¿Han visto una novia así? Ahí en el altar, con su vestido a las rodillas y sus Converse. Nadie ha visto algo como eso. Necesitas el vestido completo si es que te quieres presentar en el altar. Y porque si no lo tienes, ni te presentes al altar, y menos a las bodas, porque ya viste la parábola de Mateo 22, que pasó al que se quiso colar. Así que en estos momentos están sucediendo dos cosas, actualmente, en este momento en que estoy hablando. Hoy, 5 de abril, están ocurriendo dos cosas en todo el mundo. Creo y confío que en esta iglesia también. La novia de Cristo se está confeccionando su vestido de bodas. Para aquellos que están viendo esto a futuro, ahora que nos casemos con el Señor, ahora que nos dé nuestro vestido de bodas, ahora, no, eso no está en el futuro, ahorita un grupo, aunque sea minoritario, está confeccionando su vestido de bodas con sus acciones. Otros se están desnudando, claro está. Y dos, algunos creyentes que ya terminaron su vestido, ahorita si ya alcanzaron el bautismo del Espíritu Santo, ya se unieron con el novio y por lo tanto están casados. Ya nada más están esperando la venida del novio allá en los cielos para subir. ¿Qué es lo que sigue después de la ceremonia normalmente? La fiesta. Fiesta es lo que sigue, y es lo que sigue después de que nos casemos con el Señor. La fiesta. Si es que llegamos a ese casamiento. Así es que este es un tema de reflexión para aquellos que estén interesados en llegar a la fiesta. Claro que siempre va a ser la parte que más nos va a interesar, ¿verdad? La fiesta es lo más emocionante. Bueno, hay más cosas después de la fiesta, pero digamos, siendo que el tema es la cena de las bodas del Cordero, solo puedes llegar al banquete, a la cena,
a toda la celebración conmemorativa de ese casamiento que se hizo en la tierra, si tienes tu vestido completo y si te uniste en espíritu con el Señor. Pónganse de pie.